¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando este maravilloso lunes, inicio de semana. Pues una cápsula más, un momento más de este programa tan rico en información y en diferentes temáticas, que es Medicina Alternativa. Un agradecimiento especial a Silvia por permitirme este espacio para compartirles hoy un poquito más de la información que veníamos platicando desde la vez anterior, pero con un enfoque un poco diferente para todos los que apenas se están incluyendo a esta temática. Precisamente en el programa pasado platicábamos Silvia y yo acerca un poco de esta cuestión de las relaciones de pareja y de cómo a veces se nos olvida que antes de ser pareja somos individuos, ¿no? Y contamos con ciertas características, con ciertas cualidades, con todos los detalles que nos conforman y nos componen como un individuo entero. Durante toda la conversación del evento pasado, del programa pasado, fuimos tocando muchos temas que tenían que ver con la pareja, pero como que una gran sombrilla, ¿no?, que cubre a estas temáticas tienen mucho que ver con la comunicación, con las habilidades con las que las personas nos comunicamos, interactuamos, hacemos saber nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros proyectos, incluso nuestros pensamientos, aunque no sean de pronto para nosotros tan importantes, ¿no? El día de hoy, precisamente, por eso la propuesta es hablar un poco de la comunicación, de las estrategias de comunicación, un poco de lo que conocemos como la comunicación asertiva, que tiene que ver precisamente con este arte de comunicarnos de una manera eficiente, de una manera que nos permita ofrecer nuestro mensaje con la mayor claridad posible y entonces que el otro que me escucha me pueda devolver entonces y reflejarme sus ideas, sus opiniones, etcétera. Y en ese sentido podamos establecer entonces este vínculo, este espacio conversacional en el cual se pueden resolver gran cantidad, si no toda la cantidad que quieras imaginarte, de dilemas en cualquier relación. En vista de que los bloques aquí los dividimos en 3 partes, me permití el ofrecerles también en estas 3 partes, pues como que desglosada toda esta propuesta de información. Me gustaría entonces empezar con pues esto de la comunicación, ¿no?, que parece como algo gigante, es un concepto súper amplio, es un concepto que manejamos mucho en la cotidianidad, pero que pocas veces también como nos tomamos a la tarea de realmente hacer como un poco de conciencia de a qué nos referimos cuando creemos que estamos comunicándonos. Empiezo entonces con la propuesta de, pensemos en la comunicación, les invito a pensar en la comunicación como en un arte, ¿no?, como en una danza con el otro, en donde encontramos ese ritmo, ese encuentro en el cual el otro conmigo generamos esta música, generamos este lenguaje que nos permite llegar a algún punto. Entonces, pensar en esto como una danza, si lo aterrizamos a esa metáfora, pues no es lo mismo si yo llego como bailándole una cumbia al otro y el otro está bailándome hip hop, ¿no? Hay un espacio en el cual nos podemos poner de acuerdo para como de construir y como llegar a los acuerdos en los cuales podemos empezar a establecer ya una comunicación efectiva, ¿no? Entonces, apelando a la idea de que este espacio que generamos el otro y yo es como si estuviéramos danzando, pensémoslo como en esta manera de entablar una comunicación efectiva a través, primero que nada, de la manera como yo me expreso, como yo le ofrezco al otro mi mensaje, ¿no? Es muy importante lo que decimos, pero es más importante cómo lo decimos, es más importante cómo lo ofrecemos, puesto que en ese sentido es como podemos, entre comillas, casi garantizar que sí llegue el mensaje. No obstante, hay algo muy curioso, muy interesante, que tampoco tenemos muy en mente constantemente, que es todo el tiempo, dado que somos sujetos, pues subjetivizamos las cosas, es decir, la mirada del sujeto es la que le informa la realidad, es decir, cada quien ve el mundo y las situaciones desde su propia historia, desde su propia perspectiva, desde su propia ideología, creencias, educación, crianza, etcétera, ¿no? Cultura, sobre todo. Entonces, pensando en esto es como el ritmo que traes a la hora de que te comunicas con el otro, es decir, tú traes
una manera de pensar de cómo se dicen y cómo se hacen y cómo funcionan las cosas, pero no por eso necesariamente el otro está en el mismo canal o en el mismo ritmo o con las mismas ideas que tú. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, que tengamos en cuenta que todo el tiempo somos sujetos hablando desde donde vemos las cosas, y eso nos invita a la reflexión de que todo el tiempo estamos como interpretando las cosas, ¿no? Todo el tiempo no somos ajenos a las interpretaciones. Se nos ha criado un poco desde el modelo como educativo de nuestra cultura a tratar de pensar que existe esta idea de comunicarnos objetivamente, ¿no? Así como de lograr observar cosas de manera objetiva. Y bueno, sí, es cierto desde la ciencia podemos pensar que efectivamente se logran muchas cosas en términos de lo objetivo, ¿no? De lo crudo y sin esta esencia o sin este depósito de opinión, a veces de prejuicio, de aprendizajes, de preferencias, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, desde mi postura y yo creo que desde el enfoque que les ofrezco el día de hoy con esta temática, yo creo que de todas maneras, siempre que el sujeto emita un mensaje, lleva un poco de sí, lleva un poco de lo que cree que es correcto, lleva un poco de lo que cree que debe decirse. Entonces, desde ese momento, deja totalmente como de ser este mensaje objetivo o ajeno a muchas cosas que me atañen a mí como persona, pero yo creo que sí se queda esa embarradita, ese sellito que tiene que ver con cada sujeto. Entonces, pensando que todos nos comunicamos desde nuestras interpretaciones, es muy importante que tengamos en consideración cuáles son las interpretaciones que el otro tiene acerca de la situación, acerca incluso de cómo se deben de manejar X o Y situaciones. Y en ese sentido podemos clarificar si lo que yo estoy diciendo y desde donde lo estoy diciendo le hace sentido al otro, o hay que encontrarnos en ese lenguaje, hay que encontrar un lenguaje, digamos, nuestro, ¿no? Un lenguaje como solo de nosotros, en el cual podamos confirmar que lo que estamos diciendo le llega como mejor quisiéramos o como mejor le debería de llegar al otro, y viceversa, ¿no? Me gusta pensar en el arte de la comunicación como dos partes gigantescas, entonces. Una es el mensaje que yo ofrezco, es decir, mi manera de comunicarme, de hablar, de expresarme, de ofrecer mis reflexiones y demás. Pero por otro lado hay un elemento súper importante y que muchas veces pasamos por alto, ¿no? La escucha. Es muy importante escuchar para poder hablar, ¿no? Es muy importante saber escuchar y tratar de comprender en la medida de las posibilidades más amplias qué es lo que el otro me está queriendo decir, qué es lo que el otro me quiere expresar, y entonces poder continuar en ese diálogo, es decir, entonces poder hacerle más preguntas, poder ofrecerle mis ideas, poder ofrecerle mis reflexiones. Pero si no escuchamos, es muy difícil que podamos entonces como establecer una comunicación efectiva, ¿no? Es muy común incluso que escuchemos esto, ¿no? De decir, es que como que siento que no me escucha, y entonces empezamos a generar una brecha de diálogo con las personas en nuestro entorno, ¿no? En nuestro alrededor. Y esto pasa mucho a veces en las familias, pasa mucho en las parejas, y parece que lo vemos, pero que no podemos hacer mucho al respecto, ¿no? En las siguientes cápsulas les podré ir compartiendo más a detalle como las propuestas, ¿no? Donde pudiéramos hacer algunos ajustes, apretar algunas tuerquitas para poder empezar a comunicarnos de una manera diferente y que nos ofrezca, pues, al menos conversaciones más exitosas, conversaciones en las cuales lleguemos a lugares y a espacios emocionales y de pensamiento en los cuales nos sintamos más cómodos y más congruentes con nosotros mismos, ¿no? Les invito, aprovecho este pequeño momento también para ofrecerles, dentro del centro en el que colaboro, ofrecemos también los servicios de terapia, y la terapia es un espacio conversacional muy importante, ¿no? En el cual podemos permitirnos
ser y estar de la manera que mejor nos plazca y permitirnos también escucharnos y entrar como en un diálogo interno, ¿no? Ese es como otro estilo y otro momento de la comunicación en el cual es muy importante prestar la misma atención que si estuviéramos hablando con alguien más, ¿no? El diálogo con nosotros mismos también es vital y también incluye escucha, también incluye este mensaje claro y asertivo, porque finalmente estamos hablando con la persona con la que más tiempo pasamos nosotros mismos, ¿no? Y bueno, en breve continuaremos entonces con ya el desglose más amplio y un poco más claro y definido de las estrategias, herramientas o recursos, ¿no?, de la comunicación asertiva para aterrizarlo al terreno de las parejas, de las familias y en general. Somos seres humanos que estamos en interacciones todo el tiempo, así que estas herramientas nos pueden ser útiles en todos los campos o esferas en las cuales nos vayamos desarrollando, ¿no? Pues en un momentito regresamos, no se vayan, quédense con nosotros y volvemos en un momento.